Muy bien, a las 8:41, con un día de una temperatura hermosa. Vamos a charlar con ella, tiene mucha experiencia. Vamos a hablar con la ex embajadora en Venezuela, ex embajadora en el Reino Unido, vaya que hay temas, ex diputada nacional, la secretaria general del Sindicato de Aeronavegantes, ahí empezó su carrera política y gremial, la reconocida Alicia Castro. Hola Alicia, buen día, Jorge Chamorro saluda. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, Alicia? Bien, muy bien. Bueno, antes que ir a tantos temas que demos para tocar, quería ver, porque está medio ahí olvidado el tema, pero la posición que está teniendo este gobierno, el canciller Faury, con el Reino Unido, ¿te despierta alguna crítica, Alicia? ¿Alguna crítica? Es el momento de mayor retroceso sobre el reclamo de soberanía en la cuestión Malvinas. Un retroceso gigantesco, ¿no? Primero, recordemos que en la última década que construimos este bloque regional decidido a recuperar su soberanía política, su independencia económica, en este periodo Malvinas dejó de ser una causa nacional para convertirse en una causa regional, ¿no? De todo nuestro continente, que rechaza la existencia de un enclave colonial del siglo XIX, en pleno siglo XXI, en un lugar estratégico, como es la confluencia de los dos océanos, en un lugar estratégico por la riqueza que tenemos, y allí han colocado una base militar gigantesca, la más grande base militar del Reino Unido fuera del Reino Unido. Tiene 2.000 efectivos británicos, buques de guerra, aviones de combate, tanques, misiles y hasta un submarino nuclear. Todo el continente, con sus nuevas instituciones regionales, como el Consejo de Defensa de UNASUR, etcétera, rechazando la militarización, rechazando la expoliación de nuestros recursos naturales. Eso no está más presente porque Macri es un verdadero agente de la desintegración regional, ¿no? Así como Temer y por supuesto ahora Bolsonaro, que son completamente sirven a los intereses imperiales tanto del Reino Unido como de los Estados Unidos. Eso por un lado. Y por otro, este gobierno ha tomado acciones muy concretas y muy notorias con respecto a favorecer al Reino Unido en su ambición de explotar nuestros recursos naturales en el Atlántico Sur. Recordemos que el martes 13 de septiembre del 2016 se firmó un acuerdo que se llama el Acuerdo Forador y Duncan. ¿Probablemente han hablado de esto en tu programa? Sí, me acuerdo que... recordalo, por favor, pero tengo tantas cosas en la cabeza, pero... Sí, además pasan tantas cosas horribles que con vos lo hemos hablado de este tema, sí. Se van superponiendo, ¿no? Es un acuerdo que plasma la pretensión británica de explotar nuestro petróleo. Sí. En el capítulo referido al Atlántico Sur, dice que se acuerda remover todos los obstáculos para el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las islas, especialmente en lo referido a pesca, navegación e hidrocarburos. Sí. ¿Esto qué quiere decir? En texto claro quiere decir que el Estado argentino se dispone a desmantelar las leyes y todas las medidas administrativas y jurídicas que se han tomado para proteger nuestros recursos naturales y para impedir que, aparte de la pesca que se está depredando, también se explote el petróleo que pertenece a 40 millones de argentinos. Bien, ¿qué efectos puede tener la supuesta salida del Brexit, el llamado, mejor dicho, Brexit de Gran Bretaña, la salida de la Unión Europea, con todo el tema Malvinas, Alicia? Bueno, ese sería un momento donde la Argentina es un momento ideal para intensificar el reclamo de soberanía, ¿verdad? Porque la salida del Reino Unido de la Unión Europea deja justamente al Reino Unido en soledad, claro, con respecto a su reticencia a encontrar una salida a la controversia, encontrar una solución permanente por la vía diplomática.
como reclaman las Naciones Unidas desde 1965, ¿no? Es decir, en 1965 las Naciones Unidas acordaron que existe una controversia de soberanía, quedó establecido que tiene que ser tratada en el Comité de Descolonización, donde ya quedan muy pocos casos a ser resueltos en el mundo, la mayoría han sido resueltos, pero permanece sin resolver por la negativa del Reino Unido a cumplir con el derecho internacional. Y en realidad se habían hecho muchos avances. Cuando yo fui embajadora entre 2012 y 2015, nosotros logramos un consenso muy importante dentro del Reino Unido para apoyar el diálogo. Nuestras conferencias sobre Malvinas se hacían en los sindicatos, en las universidades, y la verdad es que creamos... Me acuerdo que tenías el apoyo incluso de periodistas muy reconocidos muy reconocidos, y además recorrimos las cuatro Gran Bretaña, le decimos a la gente, ¿no? De periódicos importantes de Gran Bretaña. Sí, además recorrimos las cuatro naciones, no solo Inglaterra, sino Gales, Escocia, Irlanda del Norte, donde hay percepciones y acciones muy diferentes. Cada una de estas naciones tiene un parlamento y tiene tendencias en la sociedad que son muy distintas, ¿no? Yo recuerdo que, por ejemplo, cuando me encontré con el segundo de gobierno de Irlanda del Norte, Martin McGuinness, yo le hablé del diálogo, etcétera, formalmente, y él me respondió: el diálogo está muy bien, pero las Malvinas son argentinas. Estoy hablando en ese momento del segundo de gobierno de Irlanda del Norte. Yo viajé a la Argentina con el ministro primero de Gales, Carwyn Jones, para celebrar conjuntamente la llegada del sesquicentenario de la llegada de los galeses a la Patagonia. Quiero decir, nosotros hicimos mucho diálogo verdadero, no como lo interpreta este gobierno, que diálogo es entregar, ¿no? Y hemos llegado en este momento al colmo de que el canciller Faury, y esto va a ser objeto de un enjuiciamiento, diputados del Frente para la Victoria están pidiendo un juicio político al canciller Faury, está usando el fraseo, las palabras que convienen a la parte británica en la controversia. No sé si has leído recientemente. Sí, en el lenguaje internacional eso es muy grave, muy delicado. En el lenguaje del derecho internacional es muy grave, es muy riguroso, claro, el mensaje que tienen que usar los diplomáticos con respecto a Malvinas. Te pongo un ejemplo pequeño. Por ejemplo, no se puede decir... deseos e intereses, la diferencia entre deseos e intereses, ¿no? Por ejemplo. Bueno, por ejemplo, sí, bien apuntado, la defensa entre el deseo y el interés, y la defensa también, por ejemplo, no se puede decir quiero iniciar negociaciones, tenés que decir reiniciar, porque si no desconoces las negociaciones que se realizaron entre 1965 y 1982. Es decir... sí, recuerdo, Alicia, el papelón de nuestro presidente cuando volvió de la reunión con Theresa May y libre de cuerpo salió a decir: no, sí, vamos a hablar de esto, de aquello, lo otro, y el Foreign Office le sacó un comunicado desmintiendo lo que había dicho. Decía: hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, ¿no? Bueno, es que dice absolutamente cualquier cosa, ¿no? Y en este caso el canciller Faury en Londres se refirió a los malvinenses como un pueblo, habló de un encuentro entre dos pueblos. Y esto es lo que sostiene la parte británica, que los malvinenses son un pueblo, como si fueran un pueblo originario que ha sido colonizado. Claro. Y eso les otorgaría en el derecho internacional el derecho a la libre determinación. Claro. Y cuando fue a diputados, hace pocos días, Faury, a una interpelación en la Comisión de Relaciones Exteriores, un diputado del Frente para la Victoria de Tierra del Fuego le preguntó si había dicho pueblo por ignorancia, en cuyo caso el cargo le quedaba grande, o si lo había dicho para defender expresamente los intereses británicos. Él contestó que se había equivocado, que había dicho población y había sido mal traducido, que lo había dicho en inglés y había sido mal traducido. Y luego alguien le preguntó a la periodista de Clarín
si realmente era así, si el reportaje lo había hecho en inglés o en español, y ella respondió que lo había hecho en español y había dicho pueblo, ¿no? Y podemos recordar, por ejemplo, que en un caso ante la Corte Internacional de Justicia por la delimitación marítima de Groenlandia Oriental, Dinamarca contra Noruega, una declaración del ministro de Relaciones Exteriores noruego, que era inconsistente con la posición del país, fue decisiva para que la Corte fallara en su contra. Claro, ¿no? claro. Entonces, pero es creíble que un hombre de carrera, porque Fauré es de carrera, haya cometido un error tan elemental como ese. No es un error. No es un error. Desde mi punto de vista no puede ser un error, porque realmente te digo que las instrucciones son muy precisas con respecto al fraseo sobre Malvinas. Hay otros no el fraseo que puede usar un político, que puede usar un ciudadano, claro. Pero el que usa el representante de las relaciones exteriores del país, es muy riguroso el fraseo. Pero entonces, por Sirven a que los aprueben intereses, en el fondo los acuerdos por la deuda, se dice... sirven a los intereses británicos, lisa y llanamente, Jorge, sirven a los intereses británicos. Este gobierno se recordará como el de Roca y el pacto de Roca-Runciman, como el gobierno que ha servido a los intereses británicos en la Argentina. Si no, ¿cómo se puede entender que estén admitiendo, por ejemplo, que haya un tercer vuelo a las islas, pero aceptando la condición de que no sea una línea aérea argentina? ¿Qué es eso? ¿No? Eso no es para favorecer el diálogo. Ese vuelo se está pidiendo para para permitir el recambio, por ejemplo, de tripulaciones de los barcos pesqueros que están depredando nuestra pesca. ¿Qué obtiene la Argentina a cambio? Nada. Luego el canciller ha dicho también otra expresión que es gruesa en términos de digamos, repetir el lenguaje británico. Ha dicho que también en Londres, ¿no? O sea, miremos el contexto. Sí. Ha dicho que esperaba propiciar que los habitantes de las Islas Malvinas llegaran a la Argentina. Sí. Así como si no estuvieran en la Argentina, ¿no? Sí, obviamente hay que decir la Argentina continental. Bueno, Alicia, me estoy recordando que hubo una polémica ya durante el gobierno de ustedes y que quedó ratificado después. Los intelectuales que adscriben a este gobierno habían marcado ya una idea como que esto de seguir peleando por las Islas Malvinas, habían relativizado todo el tema de la malvinización. ¿Te acordás de eso? Y puede ser, sí, me acuerdo, que se llamaron los 17 intelectuales, entre los cuales había intelectuales de fuste como Jorge Lanata, en fin, bueno, una denominación que les queda un poco grande, porque además se puede ser un intelectual, un pensador y no entender nada de la cuestión Malvinas, ¿no? Que es lo que es exactamente lo que sucedía. Mira, yo estoy completamente de acuerdo que los habitantes de las Islas Malvinas tienen derechos. Yo nunca los llamo kelpers, por ejemplo, ni uso ningún lenguaje peyorativo. Y tienen derecho a ser británicos si lo desean, pero a conservar sus costumbres, su modo de vida, pero el territorio en el que habitan no lo es. Esta es la cuestión fundamental. Y pues es una controversia territorial. Pero además, cuando pensamos en soberanía en un concepto integral: soberanía territorial, soberanía marítima, soberanía de nuestros recursos naturales. Entonces, por supuesto que sería ideal que hubiera relaciones de amistad y de cooperación como las hubieron luego de la resolución de Naciones Unidas, hasta la guerra que le dio la excusa a los británicos para no seguir negociando. La guerra fue muy desafortunada desde todo punto de vista, ¿no? También fue un gran retroceso en la negociación con respecto a la controversia de soberanía. Pero sobre todo, por supuesto, lo que se lamentan son las pérdidas de vidas. Pero quiero decir, cuando nosotros llegamos, aquellos intelectuales lo que decían era que, bueno, que los isleños tienen derecho a decidir. Tienen derecho a decidir muchas cosas, pero no tienen derecho a decidir sobre el territorio, ni tienen derecho a decidir sobre la controversia. No la pueden resolver. Estaban amparando la idea de los deseos, en definitiva. Exacto, estaban amparando
los deseos y no los derechos, ¿no? Así es. Alicia, me quedan 5 minutos, no quiero dejar de preguntarte ya desde tu mirada como embajadora de Venezuela y todo lo que significa eso para la región, la llegada de Bolsonaro, ¿qué te dice? Bueno, nos consterna, ¿no? ¿Cómo puede ser que haya llegado un fascista xenófobo, machista, que hace unas interpelaciones a la violencia muy directas, muy descaradas? ¿Cómo puede haber llegado a través del voto, ¿no? Yo creo que esto nos tiene que hacer reflexionar sobre muchas cosas a nosotros, ¿no? Primero, de los 89 millones de personas habilitadas para votar, 57 millones votaron a Bolsonaro, o sea, no son todos, hubieron muchísimas abstenciones, votos en blanco, etcétera, o sea que hay también creo que un desencanto con la política, una despolitización que por supuesto está manipulada por los medios de comunicación. Correcto. Luego creo que nosotros no hemos dado una educación en valores, ¿no? Tal vez ni en Brasil ni en Argentina. En Argentina seguro que no. Nosotros estamos siempre repitiendo lo que se obtuvo durante la última década en términos de que la gente tuvo mayor bienestar, empleo, se pudo viajar, pudo comprarse un aire acondicionado, pudo mejorar su vida, pero no estamos educando en valores, Jorge, no sé si estás de acuerdo, digamos, no estamos repitiendo y concientizando acerca de la importancia de estar unidos, de tener soberanía política, de tener independencia económica, habernos prevenido contra el endeudamiento, digo, ideológicamente, ¿no? Sí. Me parece que ha faltado un poco de formación en valores y eso, bueno, habilita la llegada de un tipo que es verdaderamente un monstruo. Y luego tenemos que reflexionar y estudiar y ponernos al tanto con la inédita eficacia de las nuevas armas de propaganda política, ¿no? Claro. O sea, eso han usado lo que se llama Big Data, algorítmicamente investigan, auscultan cuáles son las nuevas tendencias de la sociedad, las ordenan, las manipulan y luego mandan mensajes que no son ya aquellos mensajes que se mandaban en las grandes asambleas, en las concentraciones, ni siquiera por televisión. Se mandan mensajes personales, segmentados, por WhatsApp, a cada uno le mandan la mentira que quiere escuchar, ¿no? Y así terminaron diciendo que bueno, que este era el gigante que iba a desterrar a los ladrones. Sí. Bueno, Donald Trump también usó todo. Bueno, algo que vos conocés por Cambridge Analytica, ¿no? Que confesó que incluso acá había trabajado con noticias falsas, acá en la Argentina también. Claro, no me cabe ninguna duda que, o sea, es visible, ¿no? Y además usan métodos, si bien también las iglesias evangélicas tuvieron y acá surge una serie de mini imitadores que son casi de comedia, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es Olmedo, ¿no? ¿Cuál es un imitador máximo acá de Bolsonaro para vos? No, pero es que es una cosa grotesca, ¿no? Es una cosa grotesca y encima al tipo se le cayó el piso al final de la... Sí, increíble, ¿no? Al final de la ceremonia, no sé cómo llamar a ese mamarracho. Y Almeida, sí. Pero nuestro presidente, que me quedan 10 segundos, pero nuestro presidente, ¿cómo lo ves parado al lado de Bolsonaro? Bueno, creo que debe haber sido uno de los primeros que lo celebró. Fori, justamente el canciller, que normalmente tiene expresiones tan desacertadas, dijo que era un candidato de centro-derecha, o sea, si Bolsonaro es de centro-derecha, bueno, no me imagino que le puede parecer de derecha, pero creo que eso lo acerca a la posición de Macri, ¿no? El psicoanalista Jorge Alemán dice que Bolsonaro es como Macri desinhibido, que dice lo que piensa, que Macri piensa lo mismo, pero no lo dice. Alicia, siempre es un placer, te mando un cariño grande. Muchas gracias, hasta pronto. Hasta pronto. Bueno, se nos terminó el programa, ya viene Luisa Balmaya, imperdible, Alicia Castro, la ex embajadora del Reino Unido en Venezuela, diputada nacional, hablando de todos los temas. Señores, nos reencontramos mañana, sean buenos y felices.